Díganme si alguno de ustedes tiene alguna duda con relación a los huesos que ya se han explicado. Hemos explicado lo que era el escafoides, el semilunar, y ahí estábamos, ¿no? En lo que son, ustedes ya saben, las caras articulares y las caras no articulares, y hemos mencionado ya lo que tenemos que conocer de todos esos huesos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a lo que se explicó ya? Lidia Pérez Sequeiros, habilite su micrófono, por favor. Ustedes notarán que en algunos casos noto un poco más al admitir a algunos estudiantes. Es porque no estoy familiarizada con algunos nombres que entran muy rara vez a clases. Yo tengo una idea de quiénes son mis estudiantes porque veo sus nombres constantemente en todas las clases, ¿no? Está bien María Isabel Alaca, pero hay otros estudiantes que entran de manera muy esporádica. Por lo tanto, tengo que revisar la planilla para ver si efectivamente son mis alumnos o no. Lidia Pérez Sequeiros. A ver, habilite por favor micrófono, Lidia. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Lidia. ¿Cómo hemos dicho que están distribuidas las caras en el caso del escafoides? Doctora, la anterior clase no pude entrar porque pasa que yo estaba... Lidia, a ver si me permite, por favor, antes de que continúe con lo que son excusas, porque en este caso son excusas que no me puedan dar la respuesta. Que ustedes no puedan responder, que ustedes no hayan entrado a clases por diferentes circunstancias, motivos, incluso de conexión, puede ser. Pero que ustedes no sepan qué es lo que se ha avanzado y que no se hayan igualado, eso ya no tiene justificación. Por lo tanto, yo tengo que poner el 0 donde corresponde. Y les decía, precisamente, sé que hay algunos estudiantes que entran de manera muy esporádica, porque ni veo mucho sus nombres. Entonces, rara vez entran a clases y cuando entran a clases y no saben nada de lo que estamos avanzando, entonces no tiene mucho sentido, o no sé cuál será el objetivo que ustedes tienen en la carrera. Seguramente ustedes ya lo verán. Entonces, acuérdense, por favor, así como se acuerdan muchos detalles de cuando ustedes responden algo, también tienen que acordarse cuando se sacan 0, porque todo lo que yo pregunto es calificado. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con relación a lo que se explicó? Bueno, con relación al escafoides, la respuesta que tenía que dar su compañera era que hemos dividido en 2 grupos. Unas carillas que son articulares y otras no articulares. Las carillas en total del escafoides son 6, las articulares 3 y las no articulares también 3, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos distribuido. Después hemos avanzado el semilunar, también 6 caras, y aquí hemos descrito 4 que son las carillas articulares y 2 son las no articulares, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Hay algún estudiante que tenga alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Ya, en el transcurso de esta clase voy a continuar haciendo las preguntas y espero yo que los demás estudiantes no tengan las mismas calificaciones de 0 con las que lamentablemente empezamos. Entonces vamos a continuar. Ya hemos hablado de lo que es el escafoides. Ahí. Y vamos a pasar ahora a lo que es este hueso piramidal, ¿no?
Y este hueso piramidal, lógicamente, debe su nombre a la forma que tiene de una pirámide. La pirámide va a estar dirigida hacia donde la base mira hacia arriba y hacia afuera, en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer más o menos un... aquí, este es el escafoides, este es el semilunar y este va a ser el hueso piramidal. Este piramidal es del que ahora estamos hablando, ¿ya? Y aquí la distribución, ¿cómo va a ser? También este piramidal va a tener, como habíamos mencionado, en los otros huesos va a tener 6 caras. De estas 6 caras, también 4 van a ser las carillas que son articulares y vamos a tener 2 las carillas que son no articulares que las habíamos representado de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las carillas articulares? Vamos a mencionar a la carilla superior, que es una cara que es la que estamos viendo aquí, esta que estoy pintando, que voy a pintar más bien con otro color. El círculo rojo nos está precisamente mostrando lo que es este hueso piramidal. Y aquí en este hueso piramidal yo estoy pintando con verde lo que es esta carilla superior, ¿ya? Esta carilla superior aparentemente vendría a articularse aquí con lo que corresponde al extremo distal del cúbito. Sin embargo, no hay una articulación precisamente con este hueso. Lo que hay más bien es una relación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí lo que es el ligamento piramidal y a través de este ligamento piramidal va a haber lo que es una relación entre este hueso piramidal y lo que es el cúbito, ¿ya? Cuando estemos avanzando lo que es articulación, vamos a volver a mencionar y aclarar mejor esa parte. Sin embargo, ya sabemos que la cara superior está en relación con lo que es el ligamento está en relación con el cúbito a través o por medio del ligamento triangular. Ya, ahora tenemos otra cara que es la cara inferior, que es una cara también articular. Esta cara inferior va a ir, es una cara cóncava y va a ir a articularse con el hueso ganchoso. Esta que yo estoy pintando aquí corresponde a la cara inferior del piramidal y la que voy a pintar de verde es la que corresponde al hueso ganchoso, ¿ya? Todo esto es el hueso ganchoso, todo eso. Ahora, volvemos al piramidal y tenemos una cara externa. ¿Cuál es la cara externa? Esta es la cara externa, la que ahora yo estoy marcando también con rojo. ¿Por qué? Porque todo esto es externo y todo este otro lado es interno. Entonces, esta cara externa está, es la que se articula con la cara interna del hueso semilunar, ¿ya? Es una cara más bien, más o menos plana. Ahora, otra cara que tenemos es la cara interna, que la voy a poner de otro color. Aquí se supone que está nuestra cara interna. Esta cara interna, aparte de ser interna, es también un poco anterior, por lo tanto, se la denomina en muchos libros como cara anterointerna. ¿Y por qué es importante esta cara anterointerna? Porque aquí es donde va a venir a articularse este otro hueso que tiene la forma así más o menos ovalada, que es el pisiforme, ¿ya? Entonces, aquí vamos a volver a lo que estábamos escribiendo. Tenemos 4 carillas que son articulares, la carilla superior, la carilla inferior, lo que es la carilla externa y lo que es la carilla interna, que más bien se denomina cara anterointerna. Y obviamente quedan 2, la cara anterior y la posterior, que son las no articulares. En esta cara anterointerna es
donde se viene a articular el pisiforme, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a mencionar de este hueso piramidal. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que quieran que se repita. Buenas noches, doctora. La carilla externa que se articula con ¿qué hueso dijo, por favor? ¿Con qué hueso se va a articular la carilla externa, Nayeli? Fíjate tú, ¿con qué hueso se va a articular? Aquí tengo el escafoides, aquí tengo el semilunar y esta es la cara externa. ¿Con qué hueso se articulará la cara externa? Con el semilunar. Nayeli. Nayeli. Con el semilunar, doctora. Gracias. Con el semilunar. ¿Con qué cara será del semilunar que se articula? ¿Con qué cara será, Nayeli? Porque ustedes cuando yo les haga preguntas me van a mencionar no solamente el hueso, sino la cara del hueso. ¿Y eso por qué? Porque estamos avanzando las caras del hueso, si no, no tendría sentido, ¿no ve? Este hueso semilunar, aquí vemos cara superior, aquí va a tener cara externa, aquí va a ser cara interna. Entonces, la cara externa del piramidal se está articulando con la cara interna del semilunar, ¿no es cierto? ¿Sí? Gracias, doctora. Sí. Ya. Ahora, cuando nosotros llevamos articulación, vamos a ver que estos huesos se están articulando por medio de ligamentos. Uno de esos ligamentos se llama ligamento interóseo, que es como si le pondríamos pegamento a las caras de los huesos y se pegaría una cara con otra. Más o menos así es un ligamento interóseo, y además tenemos un ligamento anterior y otro posterior. Vamos a estudiar cada una de estas articulaciones. Entonces, cuando yo les hago mención de todo lo que nos falta por estudiar, ustedes dense cuenta que es bastante lo que van a ir, lo que tienen que estudiar. Entonces, tienen que ir poniendo atención y tienen que ir estudiando. O sea, no va a ser en una sola vez o en una semana. Si ustedes pretenden en una semana estudiar, no lo van a poder hacer. Y tomen en cuenta siempre que vamos a continuar los exámenes para las siguientes evaluaciones, los exámenes que son orales. Entonces, ahí yo me doy cuenta si saben de lo que están hablando o no saben ni tienen ni idea de lo que estamos hablando, ¿ya? Ahora vamos a pasar al otro hueso. Y este otro hueso es el pisiforme. Ya, entonces tenemos aquí, como les decía, al pisiforme. Si bien nosotros hemos descrito los huesos del carpo como estructuras más o menos, de forma más o menos cuadrilátera, ¿no es cierto? Y de ahí ha surgido que tenían 4 caras. Sin embargo, este hueso que ahorita estoy pintando de verde, que es el pisiforme, tiene la forma más bien ovalada o alargada. Y por eso es que se describen en este hueso 2 extremos y 4 caras, ¿ya? Ahora, los extremos van a ser un extremo superior que vendría a ser este extremo superior. Voy a poner de otro color, un extremo superior y aquí abajo, un extremo inferior. De este pisiforme, ¿qué es lo que más nos interesa? Dentro de sus caras, este pisiforme va a tener lo que es una cara posterior, una cara anterior, una cara interna, perdón, un ratito, disculpen.
Perdón. Bueno, les decía que este hueso entonces va a tener dos extremos, uno superior y uno inferior, y va a tener 4 caras, ¿ya? 4 caras vamos a tener en este hueso. Lo que va a ser una cara anterior, posterior, interna, externa. ¿Cuál es la cara que más nos interesa? La cara posterior es la que más nos interesa. ¿Por qué? Porque es la cara que se va a articular ¿con quién? Con este hueso piramidal. ¿Con qué cara del piramidal? Que acabamos de estudiar el piramidal, ¿no es cierto? Y les he mencionado con qué cara del piramidal se articula este pisiforme. ¿Con qué cara del piramidal? Lidia, de que ellos otra vez habilite su micrófono para que veamos ahora que está pasando clase, nos puede responder. ¿Con qué cara del piramidal se articula el pisiforme? Acabo de explicar eso, ¿no? Acabamos de pasar lo que es el hueso piramidal. Me dice con qué cara se articula con la externa. A ver, ¿cuántas caras hemos dicho que tiene este hueso piramidal? 4. No, cara posterior, anterior y cara externa. No, realmente no. No hay cómo borrarnos. Se articula con la cara posterior, doctora. Sigue siendo 0. Ya, entonces en el piramidal hemos descrito que este piramidal tiene la cara que es antero-interna. En esa cara antero-interna viene la cara posterior de este hueso pisiforme. Esa es la respuesta. Por eso les pregunto cada rato prácticamente, ¿han entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Han entendido? Para saber si entienden lo que estoy hablando. Y no dicen nada, por lo tanto yo tengo que asumir que todo está entendido. Si está entendido, yo puedo evaluar. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, pasamos entonces a lo que corresponde a la segunda fila. En esta segunda fila, ¿qué elementos tenemos? En esta segunda fila tenemos, ¿qué huesos? Tenemos el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿no es cierto? Esos son los huesos que nosotros tenemos en esta que es la fila inferior del carpo. Ahora, ¿cómo es el trapecio? Que es el que aquí vamos a ver. Este hueso que está aquí, el que estoy pintando, ese va a ser el trapecio, ¿no ve? Ese es el hueso trapecio. Ahora, a este hueso se lo considera también como una estructura que tiene la forma más o menos como las anteriores que estamos mencionando, más o menos cuadrilátera. Por lo tanto, vamos a tener también lo que son 6 caras. Caras que son articulares y caras que son no articulares. Y la distribución es de la misma forma que el escafoides. Entonces, son 6 caras en total. De estas 6 caras, 3 van a ser caras articulares y 3 van a ser caras no articulares. ¿Ya? Así. ¿Cuáles son las caras articulares? Las caras articulares van a ser la superior, que es la que yo voy a pintar ahorita. Esta es la cara superior, que como vemos está articulando ¿con quién? Con lo que es la cara inferior del escafoides, ¿no? Entonces, la cara superior del trapecio es una cara articular. La cara inferior, que es esta cara inferior, es la que se va a articular aquí con este extremo proximal de este que es el primer metacarpiano, ¿ya? Y aquí vamos a tener una articulación, un género de articulación importante, que es el género que corresponde a el encaje recíproco o encilla de montar,
una vez que estemos llevando las articulaciones, también aquí vamos a mencionar nuevamente en qué consiste este género de articulación. La cara interna, aquí vamos a tener la cara interna que se va a articular ¿con quién? Se articula con el trapecio, perdón, con el trapezoide. El que tenemos aquí es el trapezoide. Entonces, esas son las caras articulares: superior, inferior y cara interna. Las caras no articulares, ¿cuáles van a ser? Lo que corresponde a la cara externa, la cara anterior o palmar y la cara posterior o dorsal. La cara interna de este hueso está dividida en dos partes. ¿Para qué huesos? Primero para lo que es el trapezoide y para el segundo metacarpiano. Y eso es lo que vamos a ver ahorita un poco de más, con mayor detalle, que enseguida les voy a mostrar. Esto vamos a borrar. Y ahora fíjense bien, por favor, porque les voy a mostrar precisamente eso que les acabo de mencionar. ¿Cuál es la cara interna? Esto es la cara interna. Todo eso es la cara interna. Esta cara interna está dividida en dos. Una parte de esa cara interna se va a articular aquí con lo que es el trapezoide y otra se va a articular con esta parte. Esta porción va a venir justo a esta parte y esto es lo que llamamos el segundo metacarpiano. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta cara interna está articulándose con dos huesos. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, si nos fijamos bien con cuántos huesos aquí se está articulando. 1, 2, 3 y 4. Es importante que ustedes sepan cada uno de los huesos con cuántos se articula, ¿ya? Nuevamente aquí con cuántos huesos. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, 6 caras. Doctora, usted dijo que tiene 6 caras, pero hasta el momento yo tengo entendido que son 5. 6 caras tiene este hueso, el barrosa. ¿Tú me dices que son 5 caras? Sí, doctora, hasta el momento solo entendí de 5 caras. Esas serían la cara entera sería la cara interna, y la cara interna se divide en 2 carillas. Sí, no les estoy entendiendo mucho, pero a ver, ¿quién me está preguntando? El Barrosa primero me pregunta si tiene que yo he descrito que son 5 o ella ha entendido que son 5. Dicen, dije que yo entendí que son 5 o se cuenta con la cara interna que se dividen en 2 huesos. No, no se divide en 2 huesos. Escuche lo que, a ver, de nuevo, ¿ya? Vamos a aclarar. Este hueso, ¿quién es? El trapezoide. Este trapezoide tiene 6 caras, ¿ya? De estas 6 caras, 3 van a ser caras articulares y 3 van a ser caras no articulares, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las caras articulares? La cara superior, la cara inferior, la cara inferior y la cara interna.
la cara interna. Esta cara interna se articula con ¿cuántos huesos? Esta se articula con 2 huesos. Y las no articulares, ¿cuáles van a ser? La cara anterior y la cara posterior. ¿Entendido? ¿El Barrosa ha entendido? Doctora, ¿cuáles son las no articulares? Ah, disculpa, es que mi señal es mal. Ah, ya. Las no articulares son la anterior y la posterior. En esa parte, doctora, mencionó que la cara externa también es no articular. Ah, exacto, sí. Aquí vamos a hacer mejor, porque ahí en la diapositiva está todo más confuso. Aquí 6 caras, ¿ya? Estas 6 caras. 3 caras que son articulares. Y tenemos 3 caras que son no articulares. Igual que el escafoides, ¿no? Si ustedes recuerdan, así también es la distribución del escafoides. ¿Cuáles son las caras articulares? La cara superior, la cara inferior y la cara interna. Esta cara superior, ¿con quién se va a articular? ¿Con qué hueso? Se articula con el escafoides. Ya, la cara superior se articula con el hueso escafoides. ¿Con qué parte del escafoides? Con la cara inferior del escafoides. La cara inferior se articula con el primer metacarpiano y forma ahí lo que se llama la articulación que corresponde al género de encaje recíproco o encilla de montar. La cara interna se articula con 2 huesos. ¿Cuáles van a ser estos huesos? Que los vamos a poner aquí. Con el siguiente, que es el hueso trapezoide, y con el segundo metacarpiano. Ahora, fíjense, 1, 2, 3, ¿no ven? Ahora, ¿cuáles son las carillas no articulares? La cara anterior, que es la cara palmar, la cara posterior, que es la cara dorsal, y la cara externa. Ahora sí. Ahora sí, ¿está entendido? ¿Sí o no? Ahora se entendió, Yerlin Maija. Buenas noches, doctora. Disculpe, en la parte, bueno, en la cara anterior con la que no se articula, en la posterior y en la externa, no le pude escuchar muy bien. Se entrecortó. Estas son mi las internet. no articulares. Sí, Simplemente hemos dicho que son las no articulares. Ah, ya está bien. Bye, Ahí, disculpe. lógicamente, lo que vienen son ligamentos, inserciones musculares y ligamentos. Díganme ustedes, por favor, si es que está muy mala la señal. No sé si me están llegando a escuchar porque los veo muy confundidos. No sé si me escuchan muy entrecortado, si hay algún problema de señal o algo, porque no veo que me estén entendiendo mucho y no sé si es por cuestión de señal que está entrecortado. Si es que es así, díganme por favor. Buenas noches, doctora. Sí, se escucha entrecortado. La verdad, de mí se escucha por partes, doctora.
Ah, ya. Sí, doctora, ¿Alguien entrecortado más? se escucha. Sí. Sí, doctora, en partecitas se le corta el audio. De mí Ya. A ver, levanten la partes no mano logré los entender. estudiantes que me escuchan entrecortado. De mí también. Muchas partes no logré entender bien. Mejor levanten. Bueno, no sé si es mi señal o es usted, doctora. Se cortó un poco, doctora. Vuelve a repetir, por favor. Ya. A ver, ahora sí. Bueno, estas cuestiones de señal lamentablemente no las podemos mucho manejar a voluntad. Simplemente voy a continuar, espero que me vayan entendiendo. Y si se fijan en la diapositiva está escrito. Y todo lo que yo les estoy mostrando prácticamente lo dibujo, precisamente para que ustedes vean. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, con este hueso trapezoide. Este hueso vamos a tener también lo que son carillas articulares y carillas no articulares. Ay, ¿quién está, por favor, con su audio ahí, que se escucha más claro de lo que yo estoy hablando? Ya, creo que era el Barrosa, no sé quién era, no me fijé. Ya. Venimos aquí. Bueno, entonces en este hueso trapezoide también encontramos lo que van a ser 6 caras. Y dentro de estas caras vamos a tener la distribución en 4 caras que son articulares y 2 caras que van a ser las no articulares, ¿ya? Este hueso se articula con 4 huesos que son prácticamente todos los que están alrededor, ¿no? Las carillas articulares son una cara superior, una cara inferior, una cara interna y una cara externa. Esas son las caras articulares. Y las no articulares van a ser lo que corresponde a la cara anterior o palmar y la cara posterior o cara dorsal. No hay mucho detalle con relación a este hueso. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el hueso grande. En el hueso grande sí vamos a encontrar mucho más detalles, ¿ya? Este hueso, para empezar, como su nombre lo indica, es el hueso más grande que nosotros tenemos en esta región del carpo. Y este hueso va a estar, por la forma que tiene, dispuesto en partes. Una parte que es la más superior y absolutamente, como ustedes están viendo, muy convexa, que es lo que corresponde a la cabeza. Va a tener un cuerpo que es la parte más maciza del hueso, que está dirigido más hacia abajo, que eso es lo que corresponde al cuerpo, y tiene una zona en medio de estas dos estructuras que es una zona más estrecha, que es la que se denomina cuello. Entonces, este hueso grande tiene cabeza, tiene cuerpo, y en medio de las dos estructuras tienen cuello, ¿ya? Ahora, este hueso es el que tiene mayor número de articulaciones porque se articula con ¿cuántos huesos? Este hueso se articula con 7 huesos. Yo siempre pregunto en los exámenes cuál es el hueso que se articula con el mayor número de estructuras alrededor, y es precisamente este hueso grande,
Va a tener una cara superior, que es una cara completamente convexa, que es la que estamos viendo aquí, sumamente redondeada, y que se va a ir a articular ¿con quién? Con el hueso semilunar, esa. Va a tener una cara externa que se va a articular con el escafoides y el trapezoide. Si ustedes recuerdan, cuando y por eso es importante que sepan de lo que estamos hablando y entiendan. Cuando hemos hablado del escafoides, hemos dicho que el escafoides en su cara interna tenía una cara que estaba dividida en dos. La parte más amplia para el hueso grande y la parte más pequeña para el hueso semilunar. Entonces, de ahí viene que esta cara externa va a ir a articularse con lo que es esa porción del escafoides y del hueso trapezoide, que obviamente es esta estructura. Ahora, la cara interna de este hueso se articula con el hueso ganchoso. ¿Cuál es la cara interna? Esta es la cara interna que se está articulando con la cara externa del hueso ganchoso. La cara inferior es sumamente importante. Esta cara inferior, que es esta que tenemos aquí, esta es la cara inferior. La cara inferior es una estructura que tiene la forma más o menos así alargada en sentido transversal y cuenta con dos crestas, ¿ya? Dos crestas que dividen esta cara inferior en lo que son 3 porciones o 3 carillas. Y son para ¿quiénes? Para los huesos metacarpianos. Entonces, aquí vamos a tener la primera porción que se va a articular con esto, que es el segundo metacarpiano. Voy a hacer de otro color para quienes no me escuchan muy bien, pero que vean que hay otro color. Aquí hay una segunda porción que es la que se articula con el tercer metacarpiano. Y aquí tenemos con otro color también una tercera porción, esta, que se articula aquí con el cuarto metacarpiano. ¿Entendido? Entonces, una porción se articula, una es para el segundo metacarpiano, una es para, la siguiente es para el tercer metacarpiano y la siguiente es para el cuarto metacarpiano. Y de esa manera yo cuento en las articulaciones 1 el semilunar, 2 el escafoides, 3 el trapezoide, 4 el hueso ganchoso, 4, 5, 6 y 7 los metacarpianos, y de ahí resulta el hecho de que este hueso se articula con 7 huesos que están a su alrededor. ¿Ya? Ahora, las carillas que son no articulares, como ustedes están viendo aquí en la diapositiva, son la carilla anterior y posterior, que son las carillas no articulares. ¿Entendido? Ya. Si no me dicen nada, entonces asumo que está entendido. Ahora pasamos al otro hueso, que es el hueso ganchoso. Y este hueso ganchoso es sumamente notorio en esta estructura que vemos aquí, que es la que le da el nombre, que es como si fuera una especie de gancho que tiene este hueso. Y de ahí el nombre precisamente de hueso ganchoso. ¿Ya? Entonces, el hueso ganchoso, ¿cuál es? Es este que nosotros estamos viendo aquí. Esto es el hueso ganchoso. Este hueso ganchoso tiene la forma más o menos así, como ustedes están viendo, más o menos así triangular. Y aquí en la base, como están viendo ustedes aquí, está dividida en dos, ¿no es cierto?
en dos estructuras. Pero ¿qué es lo que más nos interesa de este hueso ganchoso? Es esta porción, una porción elevada, que es una especie de, no es una especie, más bien es una apófisis que está emergiendo de la cara anterior de este hueso y es lo que se llama la apófisis unciforme, que es sumamente importante. La cara inferior va a estar dividida en dos estructuras, o en dos carillas más bien, que van a corresponder a el cuarto metacarpiano y al quinto metacarpiano. Entonces, aquí se va a articular con este que es el cuarto metacarpiano y aquí se articula con este que es el quinto metacarpiano. La extremidad superior o el vértice, es decir, esta estructura que nosotros estamos viendo aquí, se articula con la cara inferior de este que es el hueso semilunar. Hemos dicho que este hueso tiene la forma más o menos triangular, por lo tanto, tiene una base, tiene un vértice y tiene lo que son las porciones laterales o las caras laterales. Estas caras laterales van a ser una interna y otra. Las caras laterales van a ir con la cara interna aquí. Aquí si ustedes se fijan, esta estructura que sería la externa, está yendo a articularse ¿con quién? Con el hueso grande y esta otra con el hueso piramidal. La externa con el hueso grande y la interna con el hueso piramidal. Y la cara, les decía, anterior, en este caso, la cara anterior es de donde nace esa estructura importante, que es esto lo que yo estoy marcando en este momento, que es lo que se llama la apófisis unciforme. ¿Ya? Ahora, díganme ustedes si está bien o alguno tiene alguna duda. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, doctora, es que estaba muy recortado en la parte de lo que dice antes de la cara, antes de la cara anterior. Estaba mencionando una partecita, esa parte puede volver a repetir, doctora, por favor. Pero qué partecita será, pues niña, no estoy leyendo ni estoy recitando, entonces me tienes que decir qué parte para que yo te explique. Dime qué parte es la que no entiendes. Esas dos partes que se dividían en una decía cuarta y otra decía quinta. Ya. Ahora sí. Ya. Esto vamos a borrar. Algo que ustedes tienen que entender y parece que no están entendiendo es que piensan que yo le estoy dictando. Y por eso a veces dejan de atender mucho. No está mal que escriban, lógicamente está bien. Sería mejor que dibujen, les digo sinceramente. Este hueso voy a repetir, ¿ya? Este hueso es el hueso así, hueso ganchoso. Tiene la forma triangular y tiene una parte prominente que es la apófisis unciforme. Como tiene la forma triangular, este hueso va a tener aquí lo que es el vértice. Este es el vértice. Ya. Y aquí en esta parte va a tener lo que es la base. ¿Ya? Lo que es la base. Esta base está dividida en dos porciones. Por una cresta está dividida en dos partes. En una parte y aquí en otra. Está dividida entonces voy a hacer así. Espero que me lleguen a entender.
¿ya? Y en estas porciones se van a articular los extremos superiores de la parte que corresponde ya a los metacarpianos. Aquí van a venir lo que corresponde el cuarto metacarpiano y aquí lo que corresponde al quinto metacarpiano. Estos son los metacarpianos. Si ustedes quieren, ahorita vamos a... Estos son los metacarpianos. ¿Ya? ¿Entendido? No sé si ahora sí me entendió su compañera Lisbeth. Sí, ya. Ahora, se supone que todos ustedes tienen su libro de anatomía, ¿no ven? Si ustedes quieren seguir lo que avanzamos con su libro y de su libro algo que no entiendan, me quieren preguntar y decirme esta parte cómo es, entonces lo pueden hacer, ¿ya? No hay ninguna dificultad. Elba Rosa tiene una pregunta, adelante. No te escucho, ¿puedes habilitar tu audio, por favor? Doctora, no. Es que está con la mano levantada, lo mismo que Gabriel Gutiérrez Rendón, que parece que veo la pared nomás, no lo llego a ver al estudiante. Cuando ustedes se ponen muy cómodos y se relajan y ya dejan de mostrarse y veo la pared. ¿Alguna pregunta, Gabriel? No, doctora. Ahí ya. ¿Entendido, Gabriel? ¿Qué hueso tiene la apófisis unciforme? Gabriel Gutiérrez Rendón, ¿no? ¿Qué hueso es el que acabo de explicar? No, ya me perdí esa parte, doctora. Ah, sí. Dime, ¿en qué parte no te perdiste para que puedas hablar de algo que sí has entendido? ¿Qué huesos estamos avanzando, Gabriel? No estaba atendiendo, doctora, voy a disculpar. O sea, en ningún momento de la clase estabas atendiendo. Como quien dice, has entrado solo para mostrarnos que estás ahí. ¿Sí o no? Y es que he tenido unos problemas, doctora. No, pero en este momento yo no te veo con problemas porque tú me estás respondiendo. Si tienen alguna dificultad, que todos las tenemos, por favor, no ingresen porque no les está sirviendo de nada. Y cuanto más estudiantes, más se dificulta hasta la señal. Y puede ser que yo tenga un grupo más reducido, pero con personas que sí quieran atender. Sinceramente, les digo, con todo respeto, no le veo el sentido a que ustedes entren de esa manera. He eliminado a su compañero porque no le veo el sentido de que ustedes entren de esta manera a clases. No hay motivo, están perdiendo tiempo, dinero y están haciendo simplemente la plataforma más pesada, nada más. Ahora, problemas tenemos todos, de todo tipo, y esta época más. Entonces, no es justificativo de ninguna manera. Todos llegamos a tener problemas y no soy yo quien va a decir quién tiene más y quién tiene menos, porque no me corresponde para nada juzgar. Lo que necesito son estudiantes que quieran atender y quieran aprender y entender lo que yo estoy explicando. Quienes no están dispuestos a hacer eso, no ingresen. No es necesario que ingresen. Para nada. Están perdiendo tiempo y dinero. Entonces, la siguiente vez que yo vaya a pasar clases, que va a ser el día viernes,
lo que les voy a pedir es que solamente ingresen los estudiantes que quieren poner atención y están dispuestos a aprender lo que yo les voy a enseñar. Los que van a estar en otra cosa, no pierdan el tiempo ni inviertan su dinero. No va a pasar nada. Ustedes ya estudiarán seguramente por su parte y todo eso. Y bueno, seguramente rendirán, tendrán su método individual y autodidacta y no hay ningún problema. Si rinden un buen examen, van a tener la calificación que les corresponde. Pero ustedes están viendo. Y no me estoy inventando, ustedes están viendo. Muchos de los estudiantes están solamente ahí con su tierno rostro y están en otro planeta. Pero en este caso estamos afectando a quienes sí quieren escuchar y quieren entender. Cuando uno entiende algo, tiene preguntas, porque siempre hay algo que se nos pasa, algo que no se escucha bien, algo que no ha quedado claro, tiene preguntas. Cuando uno no le interesa lo que se está hablando, no pregunta nada porque no le importa nada, porque lo único que quiere es que termine. Un estudiante que hace preguntas tiene calificaciones, aunque ustedes no lo crean. No juzgo yo como que no me atendió, entonces está preguntando. Aquí tienen puntos los estudiantes que cuando yo pregunto responden y tienen puntos los estudiantes que me hacen preguntas, porque eso significa que están atendiendo y que algo les ha faltado. Tengo contados estudiantes que siempre me preguntan, tienen sus puntos correspondientes y de esos puntos muchas veces depende ya el desenlace que se vaya a tener a fin de año. Fin de gestión, no diremos fin de año, fin de gestión. Bueno, entonces hemos avanzado lo que corresponde a los huesos del carpo, la fila superior y la fila inferior. ¿Alguien tiene alguna consulta? Disculpe, doctora. Sí, adelante. ¿Me podría volver a repetir del hueso pisiforme? ¿Qué lado se articulaba? Ah, ya. El pisiforme, un ratito, estoy poniendo aquí su nota a su compañera. Lisbeth Edes, ¿no? La que siempre me pregunta algo. Como les digo, es bueno que pregunten. Un ratito, por favor, estoy buscando el nombre. Fernández, Juan Carlos, ¿no? Ya. Del hueso pisiforme, ¿qué tenemos que saber? Del hueso pisiforme hemos dicho que es un hueso que tiene la forma más o menos alargada y va a tener dos extremos, un extremo superior, un extremo inferior. Va a tener 4 caras, anterior, posterior, interna, externa. La cara que más nos interesa es la cara posterior, que es la que se articula con la cara antero-interna del piramidal. La cara posterior es la que más nos interesa, es la que se articula. Esta cara posterior tiene una carilla. Esta carilla puede ser en algunas ocasiones un poco plana, en otras ocasiones ser ligeramente convexa, pero es nuestra carilla articular, por eso es la que más nos interesa. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces nadie más tiene preguntas, ¿no? Bueno, y vamos a, lo que nos falta son que el viernes vamos a terminar todo lo que es mano, porque no nos falta mucho. Si ustedes se fijan, hemos avanzado todo esto. Nos falta lo que son los huesos metacarpianos, que tienen características que primero son nombrados como
con los números ordinales, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y después estos tienen considerados como huesos largos. Entonces vamos a ver que tienen cuerpo y tienen extremos, extremo superior y extremo inferior. Unos tubérculos que son lo más importante que vamos a mencionar en los que tienen los tubérculos y nada más. Ahí vamos a estar, ¿ya? Ahora, aquí podemos aprovechar de ver estas estructuras que nosotros se supone ya las conocemos, ¿no ve? Aquí estamos viendo lo que es el hueso escafoides. Este es el hueso semilunar. Aquí va a estar el hueso piramidal. Y este que estamos viendo aquí es el hueso pisiforme. Ahora, aquí está lo que corresponde al trapecio, el hueso trapezoide. Aquí está el hueso grande. Y este que estamos viendo aquí va a ser lo que corresponde al hueso ganchoso, con esta estructura que es ese gancho llamado apófisis unciforme. Aquí tenemos en el escafoides una estructura en la cara externa que es el tubérculo escafoideo. ¿Y qué más podemos mencionar aquí de lo que ya conocemos? Este es el extremo distal de ¿quién? Del radio, con esta parte va a ser lo que es la base del extremo distal, con lo que es la carilla para el semilunar y con lo que es la carilla escafoidea. Después vemos lo que es la apófisis estiloides del radio. Aquí vemos lo que es la cabeza del cúbito. Y encontramos lo que es la carilla articular, que esta es la supero externa. Aquí va a estar la carilla interna. Aquí vamos a encontrar lo que es la apófisis estiloides del cúbito. Y entre esas dos estructuras, aquí un canal para el vértice del ligamento triangular. ¿Sí? ¿Entendido? Eso es lo que podemos describir. Ustedes vamos a poner imágenes que son como esquemas y yo voy a ir así pintando y ustedes me van a ir diciendo qué se llama. Y vamos a tener otras imágenes que son así como las que ustedes acaban de ver, donde también pintamos y ustedes reconocen las partes. Es simple lo que tenemos que hacer. Básicamente, ¿qué es lo que yo pregunto? ¿Qué se llama esto? Pinto y les digo, ¿esto qué se llama? ¿Esto qué se llama? ¿Esto qué es? Es como si en un rostro les estaría mostrando ojos, nariz, boca. No puede ser que no sepan. Pregunto así, sumamente básico. Y con esas preguntas que ustedes no sepan, entonces no tiene sentido el pensar en una aprobación, ¿no es cierto? Están muy a tiempo para estudiar ya y es lo que tienen que hacer. ¿Alguien tiene alguna consulta? Tomen en cuenta, por favor, que ya hemos llevado los huesos del cráneo, los huesos de la cara, los huesos de la columna. Estamos en extremidad superior. Terminando mano, vamos a entrar a lo que es articulaciones de todo miembro superior. Luego vamos a bajar a los huesos de miembro inferior. Vamos a avanzar todas las articulaciones de miembro inferior. Por lo tanto, dense cuenta ustedes del volumen que tiene todo lo que estamos aprendiendo. Si no empiezan a estudiar ya y no se ubican en los dibujos que estamos haciendo, entonces los complicados van a ser ustedes. Tienen que dibujar así como al mismo tiempo que yo estoy haciendo estos esquemas en los que apenas estoy escribiendo, los dibujos que estoy haciendo, las rayas donde pongo de colores y todo eso, eso es lo que tienen que hacer. Eso es esa es la forma más práctica que tenemos ahora en la que ustedes pueden darse cuenta que se llaman los puntos
de los huesos, que es lo que tenemos que aprender. No vamos a hacer una complicación extrema con los músculos, les dije ya. Pero obviamente lo básico es sí o sí tienen que saber todo lo que se explica, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, como no tienen ninguna pregunta, entonces espero que hayan entendido bien y nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.